Bueno, gracias una vez más por acompañarme aquí otro sábado. Les agradezco por sacar el tiempo de cada uno para estudiar un poquito más de la Biblia. Y al iniciar, entonces les voy a pedir que cerremos nuestros ojos para orar. Amante Padre que moras en los cielos, Señor, te queremos agradecer, Dios, por estar con nosotros una semana más, por darnos la vida, la salud, Señor, por cuidarnos junto a nuestra familia, Dios, y por traernos un sábado más para estudiar aquí algo nuevo de tu palabra. Hoy vamos a estudiar, Señor, cómo será esa tierra nueva que tú tienes preparada y que harás para cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a estar allí, Padre. Perdona nuestros pecados e ilumínanos en este momento con tu Santo Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, como nosotros ya lo habíamos estudiado, nosotros habíamos visto que cuando se acaben los 1000 años y Jesús regresa, por así decirlo, esto como quien dice me lo inventé yo, ¿sí? Por tercera vez, pues no me lo inventé, sino que lo pongo así, ¿no? Como el regreso de Jesús por tercera vez, sin embargo, pues claramente eso está escrito en la Biblia. Él va a venir después de esos 1000 años para desarrollar ese juicio ejecutivo, que es la última parte del juicio, ¿sí? Ese juicio ejecutivo es nada más y nada menos que ya lo estudiamos, la destrucción de todos los malos, pues. Y pues ya estudiamos cómo van a ser destruidos, que claramente va a ser, nos dice la Biblia, con fuego y azufre. De esa manera se va a purificar la tierra y la tierra entonces, después de este procedimiento, Dios va a volver a crear, como quien dice, un paraíso en esta tierra y ese será el hogar eterno de los redimidos. Redimidos es una palabra que también se usa para llamar a los salvos, ¿sí? Y la pregunta es, ¿cómo va a ser esa tierra nueva? ¿Sí? Y hoy vamos a estudiar eso. Entonces le voy a pedir por favor a Ronald que me lea Apocalipsis 21:1. ¿Qué nos dice? Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. El cielo y la tierra pasaron, ya no existían más. Gracias, Ronald. Y le voy a pedir a Ashley que lea 2 de Pedro 3:13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Listo, gracias. Bueno, aquí notamos algo muy interesante y es que se corrobora lo que les acabo de decir en la introducción de este tema. Dios va a hacer un cielo nuevo y va a hacer una tierra nueva. ¿Por qué? Porque el primer cielo, que hoy en día lo conocemos, y la primera tierra en la que hoy en día habitamos, ya pasaron. ¿Por qué pasaron? Por lo que ya vimos que sucedió después de los 1000 años. Pero dice algo muy interesante. El mar ya no existía más. ¿A cuántos de aquí les gusta el mar? Yo creo que a mí. ¿sí? Bueno, y entonces, ¿será que ya no existirá más el mar? Pensaría uno, ¿no? Ok, no, pero el mar tan lindo. Aunque a algunos, pues, les dará miedo el mar, ¿no? Bueno, no lo sé. Aquí vamos a interpretar esto porque, pues, como sabemos, el libro de Apocalipsis usa varios símbolos, ¿sí? Resulta que vamos a ver en el contexto en el que lo escribió Juan. Les voy a contar pues la historia. Resulta que Juan, que fue quien escribió el libro de Apocalipsis, Juan lo escribió en una isla, aquí se las pongo, llamada la isla de Patmos. Resulta que a esta isla llevaban todos los desterrados. Y Juan, por predicar de Jesús y que en Jesús nosotros pues somos salvos, lo echaron a un caldero de aceite hirviendo y lo echaron a él vivo para que pues precisamente se muriera. Milagrosamente Juan no murió. Y digo milagrosamente pues porque ¿quién sobrevive a eso, no? Él sobrevivió y como sobrevivió lo llevaron a esta isla. Resulta que para Juan el mar, porque véanla cómo es, el mar que representaba era su mayor miedo, ¿sí? Estaba aislado, sufriendo, representaba separación de sus seres a quienes él quería. Entonces, él dice, el mar ya no existía más en esa nueva tierra.
¿Y qué significa eso? Que lo que a nosotros nos hace sufrir aquí, allá no va a existir. Eso es lo que quiere decir con eso de que el mar no existía más. Entonces, qué lindo, ¿no? Ahora bien, Isaías 65, que también nos cuenta pues acerca de cómo va a ser la tierra nueva, le voy a pedir a Joan que lea el versículo 17. Vamos a leerlo aquí por versículos. ¿Qué nos dice el versículo 17 de Isaías 65? Porque aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Gracias, Joan. ¿Qué quiere decir esto primero? Que no habrá más dolor. No que no tendremos memoria. De hecho, hay muchas preguntas, ¿no? Hay preguntas como, bueno, ¿será que cuando nosotros vivamos con Jesús en esta tierra nueva, o desde el cielo, pues, en esos 1000 años, ¿será que nos vamos a reconocer unos a otros? ¿Será que yo veo a Ronald y voy a decir, ay, sí, Ronald era mi novio en la tierra? ¿Será que vamos a poder reconocernos? ¿Será que yo voy a poder reconocer a Joan, mi hermano? Entonces, hay muchas preguntas. De hecho, sí, la respuesta para estas, sí. Sí nos vamos a reconocer claramente. Sí habrán familias en el cielo. Todos seremos una familia. Ahorita lo vamos a ver. Listo, vamos a continuar entonces. Como les venía diciendo, hay muchas preguntas a las que nosotros no tenemos pues las respuestas, ¿sí? De pronto esta que acabo de hacer, pues sí sabemos las respuestas porque la Biblia lo dice, pero hay muchas otras que, mejor dicho, solamente allí en el cielo y con Jesús las encontraremos realmente. Pero entonces aquí en el versículo 17, ¿qué promesa tan linda nos hacen? Nos hace Dios que no va a haber más dolor. Lo que aquí nos esté haciendo sufrir, allá ya no será motivo de sufrimiento. El versículo 18 lo leo yo, dice, mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. ¿Sí ven lo que yo les decía? Dios va a volver a crear. Porque aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Un simbolismo, ¿no? De los cielos nuevos y la tierra nueva. Versículo 19, Joan. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ellos voz de lloro ni voz de clamor. Qué lindo, ¿no? Nos prometen que no habrá más llanto. Si hemos llorado aquí por cualquier situación, allá que dice, no, allá no va a haber más llanto. Pero ya vamos a estudiar algo muy particular que sí va a pasar. Versículo 21, Ashley. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. Ustedes sí recuerdan que cuando Dios hizo el Edén, le dio la tierra a Adán y a Eva para que la cultivaran, ¿cierto? Y pues se multiplicaran y bueno, Dios los envió para señorear sobre la tierra. Bueno, cuando Él vuelva a hacer esta tierra, lo que Adán y Eva perdió, vuelve a ser del hombre, ¿sí? Otra vez la tierra volverá a ser del ser humano, ¿sí? Dice el versículo 24, y antes que clamen responderé yo, mientras aún hablan yo habré oído. ¿Por qué? Porque Dios va a estar ahí. Y es súper maravilloso esto, que tendremos la presencia física de Dios, entonces claramente Él va a saber cada una de las cosas que nosotros lleguemos a pensar, a decir, a necesitar o lo que sea. Y el versículo 25, que es muy hermoso, dice, el lobo y el cordero serán apacentados juntos. El león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Vamos a hacer una sola familia. Vea que es súper interesante porque hasta el régimen alimenticio de los animales va a cambiar. El lobo y el cordero van a estar. El león ya no se va a comer a las vacas o al venado, etcétera. Va a comer paja como el buey, o sea, espectacular. Ahora una pregunta. Ashley, recuerda las preguntas al final, porfa. Bueno, entonces continuando, y aquí es donde yo les digo que hay algo muy interesante y lo dice Apocalipsis 21:4. ¿Qué nos dice Apocalipsis 21:4? Ashley, ¿lo lees? Dice
Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Qué es enjugar? ¿Alguien sabe qué es enjugar? O pueden buscar rápidamente en sus celulares, en algún Como sitio. limpiar, ¿no? Enjugar es como limpiar, muy bien, Ashley. Y si dice que limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, ¿significa que sí lloraremos o no? No. Si Dios tiene que limpiar sus lágrimas, ¿es porque qué? ¿Sí va a llorar o no va a llorar? Yo creo que sí, es cierto. Sí va a llorar. Sí va a llorar. Y la pregunta es, ¿y por qué vamos a llorar en los cielos nuevos y la tierra nueva? Y la respuesta es sencilla. Vamos a llorar porque de pronto muchos familiares o muchos amigos que queríamos que estuvieran con nosotros en el cielo, pues no lo estarán, ¿sí? Y digo en el cielo, pero también haciendo referencia a la tierra nueva que hoy estamos estudiando, ¿cierto? Por eso les digo, el cielo no va a ser lo mismo si llega a faltar Ronald, si llega a faltar John, si llega a faltar yo, si llega a faltar Ashley, Carla o cualquiera que esté viendo este video. Por eso hoy Dios es paciente y nos permite arrepentirnos de aquellos pecados que aún nos alejan de Él, porque el cielo y la vida eterna no serían lo mismo sin alguno de nosotros. Pero una vez lloremos por esas personas que pronto nos puedan hacer falta en el cielo, dice Dios que Él limpiará esas lágrimas. O sea, ya, eso también cumple como quien dice su ciclo. ¿Por qué? Y en ese momento ya no habrá más muerte, ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Qué lindo, ¿no? Qué lindo que no haya muerte, porque hoy en día sufrimos la muerte y nos duele. ¿Por qué? Porque en nosotros hay un anhelo de eternidad. Y yo creo que Dios nos lo dejó cuando nos creó, porque el hombre no está hecho para morir. Pero tristemente después del pecado, el hombre debe morir a causa de las enfermedades, a causa de tantas cosas. Dios nos promete que en esa tierra que Él nos va a hacer a nosotros no habrá más muerte. Y si no hay más muerte, no hay más llanto, no hay más dolor. Entonces, de verdad, son promesas muy hermosas. Es súper chévere porque también vamos a conocer a personajes tan importantes en la Biblia como Moisés. Imagínense escucharlo a él. Si a uno le gusta escuchar hablar de pronto al abuelito, las cosas que le puede contar a uno que él vivió o algo, imagínense ahora escuchar a Moisés contándonos lo que él hizo. ¿Cómo fue que cruzaron el Mar Rojo? O sea, cosas tan espectaculares lo vamos a escuchar de los propios labios de la persona que lo vivió. Vamos a también a conocer a Adán y a Eva. Vamos a ver cómo fue eso, cómo fue el jardín del Edén, qué pasó, qué sintieron, todo, ¿no? Espectacular. Y va a haber algo muy lindo y es que Jesús, no sé si sabían, pero Jesús cuando vino aquí murió por nosotros y resucitó, Él conserva las heridas que le dejaron los clavos en sus manos, en sus pies, todo el maltrato que le hicieron, Él lo conserva. Entonces es muy bonito porque en el cielo le vamos a ver esas heridas a Jesús, ya obviamente cicatrizadas, y vamos a ver que nuestra salvación le costó a Jesús su vida. Eso es, yo creo que lo más espectacular de todo. Les voy a pedir, por favor, que abramos nuestras Biblias, si por allí las tienen, en el libro de Mateo 20, el capítulo 25, los versículos del 1 al 13. Se los voy a pedir que por favor pues lo puedan buscar. ¿Quiénes ya lo tienen por allí? Listo, entonces le voy a pedir a John que me lea el versículo 1, por favor. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Sigo. Ronald, el versículo 2. 5 de ellas eran prudentes y 5 sensatas. Versículo 3, Ashley.
Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. 4, Joan. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. El que sigue, Ronald. Y tardándose esposo, cabecearon todas y se durmieron. Ashley. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Joan. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Ronald. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestra lámpara se apaga. Ashley. El 9, ¿cierto? Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a vosotras y a nosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Siga, Joan. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y cerró la puerta. Ronald. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, abre. 12. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Joan. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en el que el Hijo del Hombre ha de venir. Listo, muchas gracias, muchachos. Bueno, aquí vamos a notar algo muy interesante. Yo les había dicho que en algún momento iríamos a estudiar la preparación para vivir con Jesús, ¿sí? La preparación no solamente para vivir los 1000 años con Jesús, sino claramente también por la eternidad, ¿cierto? Y notamos en Mateo 25, de hecho, les recomiendo, cuando estudiamos Mateo 24, creo, yo les hice la recomendación de que estudiaran el capítulo 25. ¿Por qué? Mateo 24 nos dice las señales de antes, que van a suceder antes de que Jesús venga, ¿sí? Pero ¿de qué nos sirven las señales si no nos hemos preparado? Las señales van a venir. Y nuestra preparación como cristianos, o de la denominación que seamos, pues digo cristianos porque creemos en Jesús. El capítulo 25 de Mateo nos habla acerca de cómo prepararnos para cuando Jesús venga. ¿Listo? Y yo solamente leí una de las 3 parábolas que están allí en Mateo 25, que les vuelvo a hacer la invitación. Léanse Mateo 25, es muy espectacular ese capítulo. Entonces, vamos a notar las semejanzas de estas 10 vírgenes y las diferencias también. Bueno, en primer lugar, estas 10 vírgenes, a pesar de que todas eran vírgenes, con vírgenes, pues se hace referencia a que estaban esperando a Jesús, a que profesaban ser cristianas, ser seguidoras de Jesús, a que no se contaminaron con de pronto creencias que no debían ser. Sin embargo, entre este grupito de 10, habían 5 prudentes y habían 5 insensatas. Las 5 prudentes tenían lámparas, las 5 insensatas también. Las 5 prudentes tenían aceite, y ya vamos a ver por qué ahí le pongo el extra. Y resulta que las 5 insensatas también tenían aceite. Y ustedes van a decir, pero ¿cómo, Valentina, si en el capítulo 25 no lo leímos? Bueno, ya vamos a ver por qué. Resulta que las lámparas en ese momento no es como ahorita, que yo, por ejemplo, puedo llegar y coger mi celular y vean, ya estoy alumbrando. Bueno, antes no era así de sencillo no era, ¿sí? Las lámparas, no sé si ustedes alcanzan a ver allí en la imagen, que ellas tienen como 2 cositas que están sosteniendo, ¿sí? Cada lámpara debía prender con aceite, ¿sí? Si la lámpara no tenía aceite, no prendía. Entonces, para que las 5 insensatas tuvieran sus lámparas, tenían que tener, ¿qué?
aceite. ¿Qué era lo que pasaba? Que las 5 prudentes, aparte del aceite que tenían para prender sus lámparas, habían llevado un aceite extra. Vean el recipiente que tienen al otro lado. Habían llevado ese aceite extra. Ya vamos a ver qué es lo que significa todo eso. ¿Listo? Sin embargo, ambos equipos, tanto las prudentes como las insensatas, se quedaron dormidas. Y ante el clamor de medianoche, de ahí viene el esposo, todas también se levantaron. ¿Cuál fue la diferencia? Que resulta que las 5 insensatas se quedaron ya sin aceite. Ronald, usted leyó ese capítulo, usted leyó ese versículo. No sé si ustedes notaron, cuando ellas se despiertan, ¿las lámparas ya se habían apagado o las lámparas se estaban apagando? Les pregunto. Y Ronald se ríe, de pronto no lo recuerda. Bueno, Ronald leyó muy clarito ahí, dice, denme del aceite de ustedes porque es que mis lámparas se están apagando, se apagan. O sea, no fue que ellas se despertaron y las lámparas están apagadas, no. Ellas se despertaron y las lámparas estaban apagando, o sea, el aceite ya no estaba prendiendo muy bien, como quien dice, la lámpara. Y entonces le dicen a las prudentes, venga, no, denme su aceite, porque es que mis lámparas se apagan. Y entonces las prudentes llegan y les dicen, no, porque es que no le podemos dar de nuestro aceite, porque nuestro aceite es el suficiente para encenderlas, las nuestras, vayan y compren más. Resulta que cuando ellas se van a comprar más y regresan, el novio les cierra la puerta, el esposo, y entonces ellas llegan y le tocan, Señor, ábranos por favor. ¿Y él qué les dice? No las conozco. Así va la historia. ¿Listo? ¿Qué sucede? Que todo es también simbolismo. Recordemos, es una parábola de Jesús y cada cosa tiene su interpretación. En este caso, las lámparas representan la palabra de Dios. Todas las vírgenes tenían la palabra de Dios. No sé si ustedes han escuchado un salmo que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Bueno, de ahí sacamos que la lámpara sea la palabra de Dios. ¿Qué significa eso de que la lámpara sea la palabra de Dios? Que todas las vírgenes tenían algo, conocimiento. Todas las vírgenes sabían que iba a venir ¿quién? El esposo. Es decir, nosotros, sea independiente de la fe que profesamos, ¿qué sabemos? Que Jesús va a venir pronto, tenemos el conocimiento, ¿sí? Y no solamente que Jesús va a venir pronto, tenemos el conocimiento de todo lo que hemos estudiado a lo largo, por ejemplo, de estas clases. Pero ¿qué tenían las prudentes que no tenían las insensatas? Aceite extra. Y vamos a ver qué significa el aceite. Nada más y nada menos que el Espíritu Santo. ¿Y qué significa tener ese aceite extra, tener el Espíritu Santo? Que ellas no solamente tenían el conocimiento, sino que tenían también la práctica. Entonces, de nada me sirve yo saber, y aquí pongo un ejemplo de algo que hablábamos que días Ronald y yo, que el trago es malo, un ejemplo, si no lo pongo en práctica. Si yo sigo tomando, a mí de qué me sirve saber que el trago sea malo. Me hago entender, el conocimiento que yo he aprendido, lo tengo que combinar con la práctica, ¿sí? Y aunque las insensatas hacían un poquito de práctica, ¿qué significa que no tuvieran aceite extra? Que no se han entregado 100% a Dios. Que de pronto una que otra cosita la hacían bien, pero no 100%, ¿sí? ¿Qué sucede entonces? En el versículo 10 dice, mientras ellas iban a comprar, pues este es un simbolismo obviamente, vino el esposo, las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. ¿Cómo hay que estar? Preparado. Solo el que está preparado, el que tiene el conocimiento y lo pone en práctica, puede entrar con Jesús a las bodas, ¿sí? Esta parábola tiene un significado mucho más amplio. No lo quiero explicar ahorita. Ahorita les doy como el resumen y quizá lo más suavecito que se pueda interpretar de esto, ¿sí? Pero entonces, para que me entiendan,
Solo los que están preparados realmente serán salvos, ¿sí? Y en el versículo 13, Jesús dice algo muy importante. Ya después de que cuenta su parábola, él llega y dice, velad pues. ¿Qué es velar? Estar despiertos. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que estar despiertos? Porque no sabemos ni el día ni la hora en la que el Hijo del Hombre ha de venir. Él termina diciendo eso. ¿Cómo nosotros velamos? Esa sería la pregunta, ¿cierto? Porque bueno, listo, ajá, sí, estar despiertos, Valentina, pero ¿cómo es estar despiertos? Sencillo. 3 cosas, y aquí se las pongo. ¿Cómo está la vida de oración de Ashley? ¿Cómo está el estudio de la Biblia de Ronald? ¿Ronald ha estudiado la Biblia por sí mismo? ¿Cómo está el servicio en la vida de Joan? Porque no es solamente orar y no es solamente leer la Biblia, sino la pongo en práctica, sino la pongo al servicio de los demás. ¿Y cómo es ponerla al servicio de los demás? Con actos tan pequeñitos que empiezan desde la casa de uno inclusive. Mi mamá está muy cansada y muy ocupada, voy a ayudarle lavando los platos. O sea, de esa manera tan sencilla, yo pongo en práctica el amor de Dios. A veces buscamos las grandes cosas. No, quiero darle un mercado a todos los pobres de Latinoamérica. De pronto el dinero no lo tenemos. De pronto el modo no lo tenemos. Pero con actos tan sencillos como el que acabo de mencionar, estamos viviendo lo que hemos aprendido. ¿Por qué hoy les traigo este tema? Porque más que conocer cómo será la tierra nueva, que ya no habrá más llanto, ya no habrá más clamor, ya no habrá más dolor, las primeras cosas pasaron, Dios creará todo nuevo, va a ser un mundo espectacular. Juan no tiene ni las palabras para describir cómo será esta tierra nueva. Eso no nos sirve de nada si no nos preparamos. Y como aspecto personal, pues se los comparto, yo digo que si nosotros no conocemos a Jesús, de nada nos sirve el resto. ¿Cómo así? Si yo no me propongo meditar en la vida de Jesús, estudiar la palabra de Dios, conocer a ese Jesús que aún no lo conocemos, pero a través de su palabra nos puede revelar un poquito de cómo Él es, cómo Él era y cómo seguirá siendo. De esa manera, el amor que yo siento por Jesús me va a hacer actuar bien, ¿sí? Y si yo no conozco a Jesús en este momento, es difícil que yo, vuelvo a poner el ejemplo del trago, deje el trago. ¿Por qué? Porque nosotros somos humanos y nos gusta. Normalmente nos gusta hacer las cosas que pronto no debemos hacer. Pero cuando nosotros meditamos en la vida de Jesús, nos damos cuenta que nada es más maravilloso que lo que Dios ha hecho por nosotros. Y que si Dios nos ama tanto, pues que voy a dejar el trago. Sí, y bueno, lo pongo como por poner un ejemplo, sí, pero yo creo que cada uno pues tiene sus diferentes tentaciones y sabrá qué es lo que tiene que dejar, ¿sí? Entonces, bueno, chicos, el tema de hoy, más que conocer, vuelvo y digo, cómo será la tierra nueva, es animarnos a prepararnos, porque estamos a tiempo de prepararnos. No sabemos si Ashley muera hoy, y hasta hoy le llegó el tiempo de preparación a Ashley. No sabemos si a mí, si a Joan, si a Ronald, si a Carla, si a Joanes, no lo sabemos. Y menos en este tiempo de enfermedad, ¿cierto? De pandemia. Entonces, el momento de prepararnos es hoy. Pidámosle perdón a Dios por nuestros pecados, por las cosas malas que hemos hecho. Y bueno, les dejo de tarea leer el capítulo 25 de Mateo, que de verdad vamos a aprender muchas cosas aparte de esta parábola de las 10 vírgenes. Los invito entonces, para terminar, a cerrar sus ojos para que oremos allí donde estemos. Amante Padre Celestial, te queremos dar muchísimas gracias por haber estado a nuestro lado. Gracias, Señor, porque tu Santo Espíritu nos iluminó y nos guió, y gracias porque a pesar de la interrupción que tuvimos comenzando, Señor, se pudo solucionar y tú estuviste con nosotros. Ayúdanos, Dios, a prepararnos, Señor. El conocimiento que hemos recibido durante todo este tiempo, durante todas estas clases, de nada nos sirve si no lo ponemos en práctica. Ayúdanos, Señor, a guardar los mandamientos, Señor, que son sencillamente
algo que tú nos dejas para que seamos realmente felices. Pero ayúdanos, Señor, a amarte, porque el amor nos moverá a obedecerte. Quédate con Ronald, con Ashley, con Carla, con Joan, con Joanes, con cada una de nuestras familias, nuestros seres queridos, con cada una de las personas que vean este video, Señor. Y bueno, Padre, que tú estés a nuestro lado, nos guíes y nos des el privilegio de encontrarnos contigo cuando vengas en el cielo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.